Buenos días y bienvenidos a nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama Entrenamiento de la asertividad, nuestra opinión importa, y las autoras de este taller somos Rosa Flores, Cristina y yo, Andrea García. En este taller vamos a trabajar principalmente la asertividad. Es muy importante que los niños y las niñas aprendan a expresar su opinión y que respeten a los demás. Es por ello que vamos a hacer una serie de actividades que traten el tema de la asertividad, una serie de resolución de conflictos y los siguientes objetivos que voy a explicar a continuación. Y de la forma que lo aprenderán será a través del juego, ya que de esta forma los niños llegan al conocimiento. Pero antes de empezar quiero explicaros qué es la asertividad. La asertividad es una habilidad social muy importante que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos y respetando a los demás. Tienen como premisa fundamental que todas las personas poseen derechos básicos o derechos asertivos. Para ello tendremos que tener una buena autoestima y una buena autoconfianza. Es importante que esto se aprenda para situaciones de la vida y a la hora de poder desenvolvernos en cualquier situación. Y os voy a pasar a explicar los objetivos. Los objetivos previstos para este taller serán desarrollar la asertividad, aprender habilidades sociales para relacionarse con los demás, promover la capacidad de resolver los conflictos de la vida diaria, fomentar la creatividad, mejorar la comunicación verbal o no verbal, adquirir o aumentar la autoestima y mejorar el bienestar psicológico del niño y la niña. Y ahora mi compañera pasará a explicaros la metodología. Como ha dicho mi compañera Andrea, yo voy a explicar la metodología. Los niños y las niñas aprenden y se desarrollan en interacción con el medio organizado para ello, por lo que la calidad y variedad de los aprendizajes que realizan se relacionan directamente con el modo en que dichos aprendizajes han tenido lugar. Lo que los niños y las niñas aprenden también depende de cómo lo aprenden. En el caso de nuestro taller, se han aplicado algunos de los principios metodológicos de la Orden del 5 de agosto, que son los siguientes. El enfoque globalizador. Esto permite que los niños y las niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. Este principio afecta tanto a la formulación de los objetivos como a la selección, secuenciación, planificación y presentación de los contenidos. Este enfoque guarda una estrecha relación con la significatividad del aprendizaje. Los niños y las niñas aprenden construyendo, reinterpretando de manera compartida con los demás los conocimientos y saberes de la cultura que viven. También nos hemos fijado en la atención a la diversidad, en las que se realizarán actividades de forma que se reconozca al niño y a la niña que es una persona única e irrepetible, con su propia historia, afectos, motivaciones, necesidades, etc. Se atenderá al niño o a la niña de forma que se atiendan sus necesidades y teniendo todo lo que abarca en relación al niño o a la niña. El juego también es un instrumento privilegiado de intervención educativa. Los niños y las niñas, de la forma en la que mejor aprenden y desarrollan sus conocimientos es a través del juego. Por ello, se realizarán una serie de actividades en este taller. Luego, a la hora de realizar la evaluación, el papel que tendremos nosotros será meramente observar y comprender que se están cumpliendo los objetivos previstos de cada actividad y en el taller en general. Por último, también nos hemos fijado en el tiempo. El tiempo es un elemento importante a la hora de realizar una acción educativa. El proceso de desarrollo de las personas se construye en el tiempo, aunque no en todos los casos de igual manera. Cada niño y cada niña ha de disponer, en consecuencia, del tiempo necesario para crecer y desarrollarse de acuerdo a los ritmos de cada uno. Es muy importante que se organice bien este tiempo. Así, cada uno de ellos y de ellas podrán comprender los espacios y el tiempo, para que puedan orientarse de la mejor manera posible. Pasando con la temporalización de nuestro taller, se estima que tendrá una duración de un mes, concretamente en el mes de noviembre, donde se repartirán a lo largo de las 5 semanas que cubra el mes. Bueno, yo os voy a hablar de la edad de los destinatarios. Este taller que hemos realizado estará destinado para niños y niñas del segundo ciclo de educación infantil, es decir, va desde los 3 a los 6 años de edad. En nuestro caso, hemos elegido trabajar con niños y niñas de 6 años.
Las actividades que les mostraremos a continuación estarán destinadas para las edades que hemos mencionado. Os voy a explicar un poco el desarrollo evolutivo a los 6 años. A los 6 años manifiestan muchos cambios físicos, desde la caída de sus primeros dientes de leche hasta una vitalidad y una ganas de jugar al aire libre extremas. Estos son algunos de los cambios que notaremos en los niños y niñas de estas edades. En esta época, el peso y la talla de los niños sigue aumentando a velocidades constantes. Comienzan a caerse los dientes de leche, como ya hemos dicho, y emergen los primeros premolares. Las enfermedades que aparecen más frecuentemente son las infecciosas, sobre todo otitis, amigdalitis, neumonía o bronquitis. Su sistema inmunológico se enfrenta a microorganismos diversos. Son muy activos y por ello suelen adelgazar. Necesitan saltar, correr, resbalar, caerse, mancharse, romperse la ropa. No paran ni un minuto, sobre todo los niños. En general las niñas son más tranquilas desde el punto de vista físico. Juegan e interactúan con los demás niños y niñas. Y frecuentemente sufren accidentes, heridas, esguinces, fracturas. En caso de su pensamiento y razonamiento sucede lo siguiente. Pueden decir la edad que tienen. Pueden contar hasta 10 y entender el concepto. Por ejemplo, pueden contar 10 caramelos. Están aprendiendo a expresarse bien por medio de las palabras. Comienzan a entender relación, causa y efecto. El pensamiento mágico, típico de los preescolares, desaparece rápidamente, aproximadamente a esta edad. Están aprendiendo a escribir y comienzan a comprender el concepto del tiempo. En cuanto al desarrollo afectivo y social, siguen teniendo los miedos típicos de los años preescolares, el miedo a los monstruos, a los secuestradores o a los animales grandes. Quieren que sus padres jueguen con ellos. Los padres son una principal fuente de compañía y afecto. Sin embargo, comienzan a haber un cambio gradual para satisfacer estas necesidades con amigos y otras personas que admiran, como por ejemplo los educadores. Juegan de modo que incluyen más fantasía e imaginación, ya que están en la edad de la imaginación se dispara. A menudo quieren ser el niño grande y se sienten como si estuvieran ocupándose de un niño chico. Generalmente prefieren jugar con amigos del mismo sexo. La mayoría de las veces los niños juegan con otros niños y las niñas juegan con otras niñas. Comienzan a entender los sentimientos de los demás, con el aliento de los padres y los cuidadores, pero todavía se concentran más sobre todo en sí mismos. Desarrollan su sentimiento del humor. Pueden gustar los chistes sencillos, libros y versos divertidos. Ahora os voy a pasar a explicar la primera actividad de este taller. Se llama Mis pequeñas alegrías. En ella lo que haremos es que colocaremos a los niños y a las niñas en asamblea y les diremos que vamos a contarle un cuento que se llama Mis pequeñas alegrías. Después procederemos a contarles el cuento y al finalizar este cuento lo que haremos será darles unas cajitas en las que tendrán que meter qué es lo que les hace felices, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llena de alegría. Y para ello, como no les van a caber todas sus alegrías, lo que haremos será que lo dibujen y lo metan en esa cajita. Cuando terminen de meter todas sus alegrías en las cajas, tendrán que decir cuáles son y por qué son importantes para ellos y por qué les produce este sentimiento. Los objetivos previstos para esta actividad es expresar cómo se sienten, participar en el grupo, respetar el turno de palabra de sus compañeros y compañeras y escuchar el cuento atentamente. Los recursos materiales que utilizaremos en esta actividad será el cuento de Mis pequeñas alegrías, unas cajas y papel y lápices para que puedan dibujar sus alegrías. Los recursos espaciales se realizará en la misma aula donde los niños realizan sus actividades. Los recursos humanos, pues seremos los educadores y los niños los que estemos en esta actividad participando. Tendrá una temporalización de 30 minutos la sesión y se realizará los lunes. Y para la evaluación lo que realizaremos será una lista de control
para así poder responder a las preguntas de si han llegado o no a alcanzar estos objetivos. Bueno, yo voy a explicar la actividad 2, la cual se llama el cuento encadenado. Los objetivos que queremos conseguir con esta actividad serán expresar ideas de manera original, resolver conflictos y pertenecer a un grupo. El desarrollo de esta actividad. Este juego ayuda a la resolución pacífica de conflictos. No hay nada mejor para aprender que un cuento, así que además de fomentar la creatividad y la lectura, podemos mejorar su asertividad jugando al cuento encadenado. Para jugar, inventarán sus propios cuentos donde entre todos pensarán en formas de resolver conflictos. El único requisito será que el protagonista enfrente los problemas de forma no violenta. Para conseguir que fluya mejor la imaginación, el educador o educadora iniciará el cuento. Por ejemplo, aquella fría mañana de invierno, Marco no quería ir al cole. Tenía mucho miedo de Germán porque... Y así será un cuento encadenado donde todos darán forma a esos personajes y sus problemas. El educador y la educadora anotará las variaciones de los cuentos en un cuaderno. Los recursos materiales que necesitaremos para esta actividad serán un cuaderno y un lápiz o bolígrafo. Los recursos espaciales se realizarán dentro del propio aula de clase. Los recursos humanos serán el educador o educadora y los niños y niñas de clase. Recursos temporales se realizará en una sesión de en torno a 20 y 30 minutos. Y por último, la evaluación. La técnica que se utilizará para la evaluación será mediante observación directa y el instrumento será una escala de estimación. En la escala de estimación valoraremos el grado en el que el sujeto, en este caso el niño o la niña, posee estos componentes, mediante indicadores, por ejemplo, si expresa ideas originales, si participa en la resolución de los conflictos y si pertenece a un grupo. Actividad 3. El teatro. Los objetivos que queremos conseguir con esta actividad serán desarrollar la asertividad, recrear escenas o cuentos, participar con un rol de personaje y resolver conflictos de manera asertiva. Su desarrollo es un juego perfecto para desarrollar la asertividad. Repetir una y otra vez lo mismo puede ser aburrido, pero si fuera parte de una historia sería diferente. Entonces, ¿qué tal si nos disfrazamos? Los juegos de roles para la asertividad son una manera excelente de desarrollar esta capacidad y es muy efectivo. Para hacer la obra de teatro siempre tenemos que partir de un guión, de un diálogo entre los personajes. Si no se nos ocurre ninguno, recrearemos cuentos que resuelvan los conflictos de forma asertiva. Lo bueno de eso es que cualquier historia nos puede servir de inspiración. Los recursos materiales para esta actividad serán disfraces, sobre lo que vayamos a recrear, tanto sea si es un teatro, si es un cuento. Los recursos espaciales serán los mismos, será en el aula de clase. Los recursos humanos, el educador o educadora y los niños y niñas de clase. Recursos temporales se realizará en una sola sesión de entre 30 a 40 minutos. Y la técnica de evaluación que vamos a llevar a cabo en esta actividad sería la observación directa, con el instrumento de evaluación de lista de control, que como hemos dicho antes es un instrumento de evaluación con una serie de ítems referidos a características, realizaciones y actividades que pueden ser observados o no en cada niño y niña. Por ejemplo, si desarrolla la asertividad, si recrea las escenas, si participa con un rol de personaje y si resuelve conflictos de manera asertiva. La siguiente actividad que voy a explicar es la actividad 4, que se llama el debate. En esta actividad lo que haremos será plantearle una serie de situaciones a los niños con una serie de preguntas como por ejemplo, ¿qué 3 cosas salvarían una casa ardiendo? ¿Qué superpoder escogería? Entonces aquí los niños tendrán que responder de la forma que ellos opinen, respetando obviamente a sus compañeros, realizando una lista de las cosas que opinan respecto a esta pregunta. Si no conseguimos que los niños y las niñas de clase se pongan de acuerdo, realizarán otra sesión. Los objetivos previstos para esta actividad serán que escuchen a sus compañeros y compañeras, respetar el turno de palabra y dar su opinión sobre la pregunta que se les ha planteado. Los recursos materiales que necesitaremos en esta actividad serán 10 tarjetas de los objetos planteados. El aula de clase será el espacio donde realizaremos la actividad.
Quienes estén efectuando la actividad serán los educadores y los alumnos. Y en cuanto a la temporalización, será una sesión de 30 minutos y esta actividad se realizará los miércoles. Como técnica de evaluación, lo que haremos será utilizar una rúbrica en la que pondremos una serie de objetivos y tendremos que ir de bueno a malo, valorando cómo ha ido la actividad y si han alcanzado los objetivos que estaban previstos para esta actividad. Bueno, ahora os voy a explicar la actividad 5, que se titula Situaciones incómodas. Los objetivos que seguiremos en esta actividad serán aprender a resolver conflictos, aprender a ser asertivos y a comunicarse con los compañeros y compañeras. Bueno, para el desarrollo de esta actividad necesitaremos o prepararemos unas tarjetas con situaciones a las que todos nos costaría reaccionar, como por ejemplo, ¿qué harías si te toca hacer un trabajo con alguien que te cae mal? O si alguien no te presta un juguete. Haremos que todos respondan a esas tarjetas y luego debatiremos la mejor manera de afrontar estas situaciones sin herir los sentimientos de los demás. Los recursos los materiales que necesitaremos para esta actividad serán las tarjetas con esas situaciones incómodas, recursos espaciales, el aula, y los recursos humanos, los educadores o educadoras y los alumnados de clase, y los recursos temporales se realizarán en una sesión de 20 o 30 minutos. La evaluación que utilizaremos para esta actividad, bueno, la técnica de evaluación será la observación directa. En la observación directa, el educador comprueba en primera persona las conductas que quiere ver en el niño y evaluar. El instrumento de evaluación será un diario de clase, que es un registro individual, donde cada estudiante, cada alumno escribe su experiencia personal en las diferentes actividades que ha realizado a lo largo del ciclo. Bueno, en este caso, en la actividad. Y utilizaremos unos indicadores que serán resolver los conflictos, ser asertivos, comunicarse mejor, etc. Bueno, por último os voy a explicar la evaluación final que hemos utilizado para nuestro taller. La evaluación es entendida como una actividad valorativa e investigadora introducida en el desarrollo de la acción educativa. La evaluación en la educación infantil se define como global, continua y formativa. Tendrá como referentes los objetivos establecidos en cada etapa, lo que implica visualización del desarrollo de todo tipo de situaciones y actividades educativas. En la evaluación se tendrá como principal objetivo ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo, para una intervención más adecuada hacia la mejora. Para esto se permitirá ajustar progresivamente la ayuda pedagógica y las características a las necesidades de los niños. En cuanto a la evaluación final de este taller, se realizará una serie de indicadores que mostraremos a continuación. En este caso, realizaremos una rúbrica analítica, donde se realizará una serie de preguntas que nos haremos los educadores y educadoras con respecto a los objetivos del taller, valorando lo que han conseguido realizar los niños y niñas a lo largo del proceso, dado así un veredicto final de si se han conseguido desarrollar los objetivos previstos. Los indicadores que hemos utilizado son si los niños o niñas comprenden lo que es ser asertivo y lo lleva a la práctica, si se relaciona con sus demás compañeros, resuelve los conflictos adecuadamente, aumenta su autoestima de forma considerable, y por último, si se comunica con sus compañeros y compañeras de forma adecuada. Bueno, muchas gracias por la atención y el rato dedicado a este vídeo. Bueno, de parte de mi compañera Andrea, Rosa y yo, que soy Cristina, os damos las gracias por el tiempo invertido en la visualización de este vídeo.